la más difícil. ¿Cuál fue? Yo estaba en un cuarto privado y todos en el área donde yo estaba, cada uno tenía un cuarto privado. Los momentos más difíciles era cuando empezaba la lloradera afuera y yo no sabía en qué cuarto porque eso era indicio de que ya se había muerto uno. Exacto. Y tenía que esperar a la hora de la cena que entraran las camareras para preguntarle. Y me decía, ay, la señora del 7, el de al lado suyo. Y yo encerrado rezando, hermano. Una situación muy dura desde el punto de vista psicológico. Sí, tú sabes que mi cuñado, Freddy Salcedo, que es de allá de La Grita. Ah, del Santo Cristo. A él le dio allá en el Táchira. Ajá. Y entonces él estaba en una sala como con 30 camas. Y entonces ¿cómo lo iba sacando? Entonces le dio pánico, empezó a pensar que se iba a morir porque la cosa era muy horrible. Y él me contó. Cuando a mí me dio, yo dije, tratar de no pensar en cosas negativas, ¿no? Claro, así es, sí. De verdad, pero esos fueron momentos duros. Porque, bueno, pero el recurso mío era cerrar bien la puerta y rezar hasta que pasara el llanto, pero es difícil. Es difícil. Bueno, a mí me sirvió para pensar mucho porque un mes completo, 2 meses, porque hubo un mes que estuve en mi casa metido solito, pensando todo el día porque no había qué hacer, o sea, sin nadie al lado, porque nadie te podía acercar. Entonces pensando. Una de las cosas que pensaba más frente a la muerte, porque estaba la muerte ahí con sus cosas, ¿no? Claro, estaba vigilante, mirándote. Al y yo, acecho. aquí no, para allá. Mira, era sobre la vida, pues lo que habías hecho y hacer balance. Y en el terreno político, bueno, una reflexión sobre la cantidad de errores, de equivocaciones que uno mismo ha cometido, como periodista, como venezolano, y tratar de pensar lo bello que es vivir, ¿no? Y lo bueno que es cuando te corriges, chico. Cuando uno tiene la capacidad de decir, me equivoqué aquí, y cambiar. Porque el país quiere un cambio, pero para producir cambio tú tienes que cambiar también. Y estamos viendo que el liderazgo tiene muy poca capacidad de cambio. Fíjate que las encuestas dicen que el 73% rechaza a Maduro y el 89%, casi el 90%, a la oposición. Eso supone 2 reflexiones. El gobierno tiene que hacer una reflexión sobre por qué después de tanta gloria, tanto baño de masas, y Chávez todavía tiene un alto porcentaje en la encuesta, porque a ellos no los quieren. Y la oposición tiene que ver qué le pasó, que la gente no quiere nada con ellos también. ¿Qué crees tú que le pasó al liderazgo? Se perdió la sintonía entre la gente y el liderazgo. El liderazgo partidista ha sido el más afectado, pero no obstante ello, hay una buena parte del liderazgo de lo que llaman la sociedad civil organizada que también necesita oxigenarse en este momento, porque todos de una u otra manera han sido víctimas del radicalismo y eso parece que en política y sobre todo para quienes somos demócratas auténticos, no es un buen consejero el radicalismo, porque en la política siempre hay que buscar la forma de compensar situaciones para poder avanzar. Y creo que se han cometido errores graves, bueno, y estamos pagando las consecuencias. Pero lo peor que nos podría pasar es continuar ese divorcio entre la gente y el liderazgo partidista. Yo soy un convencido de que los partidos políticos en Venezuela necesitan oxigenarse para seguir existiendo. Y en el caso concreto de Acción Democrática, que es por el que puedo hablar, lamento mucho que Acción Democrática, habiendo sido el primer partido político moderno, Madi, en Venezuela, porque el Partido Comunista se fundó primero, pero desde México, el primer partido fundado en Venezuela fue Acción Democrática, y Acción Democrática está ahí en terapia intensiva, agonizando, porque no se ha podido dar cuenta de que creó desde el gobierno toda una sociedad distinta, y el desencuentro entre esa sociedad que Acción Democrática había generado, cumpliendo con el Plan de Barranquilla y con las tesis programáticas, la reforma agraria, la nacionalización del hierro y el petróleo, cuando ese plan se agotó, no fue capaz de dar el gran viraje.
no necesariamente tenía que ser el de Pérez, pero sí había que ofrecerle a esa sociedad que habíamos desarrollado desde el poder las alternativas que quería. Y no supimos, como decía Luis Herrera, poner el oído y oír crecer la hierba. La hierba había crecido muchísimo. Se convirtió en monte. Claro, se convirtió en monte y nosotros seguíamos refugiados en las cuatro paredes de Acción Democrática, creyendo que quien controlara Acción Democrática controlaba el país y era candidato presidencial. Entonces, ahí hay una mala percepción de la realidad que es lo que nos está llevando a pagar a todo el país esta tragedia. Hermano, tú sabes que yo visitaba mucho a Henry. A mí Henry me parece un político inteligente, culto. No así en términos políticos me parece desacertado en las decisiones que ha tomado. Sobre todo en la recurrencia a la abstención, en no ir a elecciones. Y explico por qué. Porque AD nace, fíjate, cuando Betancur está en el PDN, tú estás hablando de historia, él inventó varias maneras de hacer frente con los otros partidos, con Caldera, con Jóbito. Y después se obstinó porque, caramba, con esta gente no va a lograr entendernos, porque todos tenemos un plan, todos tenemos agallas, todos queremos ser. Y funda AD, que es una organización no solo supermoderna, sino nutrida de las reflexiones que la aparición del comunismo, de las teorías marxistas que estaban de moda en esa época, sino del APRA, de las propias reflexiones de Betancur, sobre que este no era un país donde había burguesía, este era un país rural. Y entonces todo ese cuento aquí no funcionaba y en el policlasismo, en la manera en que estructuró AD, consiguió una fórmula exitosa. Pero Betancur se alía con unos jóvenes militares y da un golpe de Estado. Se lo dan a Medina. El pecado original. Sí, porque como Leopoldo López o Guaidó, cualquiera de estos, ¿no? Pensando que eso es... Bueno, cuando AD llega al poder con Rómulo Gallegos, produce unos grandes cambios y se comporta mucho como cuando Chávez llegó. Esa hegemonía, esa cosa de las masas en la calle apabullando, somos muy parecidos según los relatos que he escuchado. Bueno, y los militares le dicen a Gallegos, mire, modérese. Un momentico, el presidente soy yo, bueno, y lo tumbaron. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. No, claro porque que sí. Leo Magno está aquí porque es candidato a la Secretaría General de AD en la próxima convención interna que viene en el Partido Blanco. Ya regresamos.